Hola, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todas las personas que siguen el Ley Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. En este ciclo que estamos haciendo, donde estamos llevando a conocer un poco más de información acerca de los sordos un poco salidores, o de los sordos un poco hablados, o de los sordos que tienen escasos corpus literarios, o de los sordos menos populares, por decirlo de alguna forma. En el día de hoy quiero hablar acerca del Ordun o Canaroso, y vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos, que es estar viendo todas las interioridades y las cosas que tiene intrínseca el Ordun o Canaroso, y vamos a estar viendo todos los avatares positivos y negativos que sufrirá la persona que ostente este gran Ordun Difa en cualquiera de sus consagraciones a lo largo de su vida. Y vamos a estarle dando la interpretación a los caminos que habla este gran Ordun Difa. Dice que vamos a entrar en materia, y lo primero que dice este gran Ordun es una frase que usamos mucho todos los religiosos, que dice: a la tierra que fuere, haz lo que viere. Dice, porque en un momento determinado la persona que es ganaroso tendrá que ser una persona muy voluble y muy adaptable al medio que lo va a rodear y en los distintos medios que se va a desenvolver, porque dice que la persona que es ganaroso será una persona que se desenvuelva en distintos medios o con distintas clases de personas, o se relacione con personas de distinto nivel social, cultural, económico, y que va a tener la necesidad de desenvolverse en todos estos medios de una buena manera. Por consiguiente, le está diciendo que cuando usted llega a un lugar, lejos de ponerse a criticar las costumbres de ese lugar, lo que usted tiene que hacer es sumarse a la idiosincrasia de este lugar y aprender de la cultura de este lugar, porque también está diciendo que es un IFAD de inmigración, donde la persona se pueda ver en un momento determinado en un lugar donde no sean sus costumbres, no tengan su idiosincrasia, no tengan su modo de ver la vida, y usted va a tener usted va a tener que buscar la forma y la manera de adaptarse a donde usted llegó, para que usted pueda ser uno más y para que usted pueda progresar. Así que los procesos de adaptación en la persona que es ocanaroso o que ostenta este gran Ordun Difa son fundamentales. Usted va a tener la necesidad de aprender a adaptarse en la vida. ¿Para qué? Para que no pase trabajo, ni pase necesidades, ni vengan las vicisitudes a su vida, que es lo que está diciendo IFA. Dice, ¿por qué? Aquí habla de la gran pelea o la gran disyuntiva de la Tiponlá con la escoba amarga, que son dos Ewe, que una representaba a Changó y la otra representaba a Sojano. La Tiponlá era de Changó y la escoba amarga a Sojano. Y cuando estemos viendo los pataquines o los caminos, vamos a estar viendo el por qué estas dos hierbas hasta el día de hoy no se dan en el mismo lugar. Donde sale la Tiponlá no sale escoba amarga, y donde sale escoba amarga no sale Tiponlá, por la gran guerra y por lo que dictaminó Olofin en este gran camino. ¿Qué es lo que dice IFA? Porque hay que tener cuidado. El porqueo canaroso no deja albergarse a nadie en su casa, porque dice que después usted se va a ver rechazado en su propia casa, o incluso van a intentar sacarlo a usted de su propia casa, que fue lo que pasó en este camino aquí con Changó y con Asojano. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de dejar que alguien venga a pernoctar a nuestra casa. Hay que tener mucho cuidado a quien le tendemos la mano porque está en una situación difícil viviendo en la calle, y nosotros los albergamos o lo acogemos en nuestra casa, porque dice que esta persona tendrá la osadía de querer incluso expulsarnos de nuestras casas, que es lo que está diciendo IFA. Dice que este orden habla de la formación del feto. Y aquí vamos a detenernos un momento, porque dice IFA es porque en un momento determinado el feto empieza a formarse y a coger forma dentro del estómago de la ovini, y por consiguiente aquí hay que tener cuidado. Se les recomienda a la mujer que tenga ganaroso, si sale embarazada, hay que hacer pruebas tempranas en el embarazo para ver si el feto se está formando correctamente o está viniendo con alguna deformación congénita, porque aquí habla de la formación del feto. Entonces hay que tener cuidado en el periodo de embarazo. Igualmente aquí habla de por qué los padres le pueden pasar o heredar parte de su ADN, como son las cualidades físicas y el por qué parecido a los hijos, pero también dice por qué durante el embarazo los padres tienen que llevar una vida tranquila, porque dice que si hay discusiones, la persona
que está dentro del estómago de la Obviní va a recibir toda esta mala influencia y a la postre, cuando nazca, este niño tendrá trastornos, este niño tendrá ciertos traumas y cuando crezca puede ser una persona amargada o puede ser una persona que en un momento determinado lleve su vida retraída o sea una persona introvertida que no haga mucho uso de la comunicación para con otras personas y todo esto sea consecuencia de la astralidad que vivió durante el embarazo de su madre por la disyuntiva constante que había entre sus padres. Entonces hay que tener cuidado cuando la mujer salga, sea ganarosa y salga embarazada, hay que tener cuidado de evitar discusiones, evitar problemáticas, evitar golpes en el estómago, igual que si es hombre y su mujer sale embarazada y ojo ganaroso tendrá que buscar la forma y la manera de no tener discusiones continuas con su mujer para no afectar al feto, porque dice que el mayor afectado será el feto, incluso en la condición social que después tendrá este individuo cuando crezca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí dice que aquí habla del cáncer de mamas. El por qué aquí nace el cáncer de mama. Dice que la mujer que sea ganaroso tiene que tener cuidado y en un momento determinado no puede dejar que durante el acto sexual le muerdan los pechos. Dice por qué aquí habla el por qué cuando el Mahá mordió los pechos de la mujer de Osain que lo estaba traicionando, lo que hizo fue introducirle una bacteria. Por eso aquí hay que tener cuidado en este orden de Ifá, porque habla de que puede ser atacado por un microorganismo, por una bacteria, por un virus, incluso puede provocarle la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y dice que este orden de Ifá habla de por qué se sincretizó Orula con San Francisco de Asís y hay un camino que lo explica el por qué Orula tuvo que disfrazarse de monje para poder pasar por la tierra de sus enemigos sin que estos le infligieran daño. Por tanto, aquí se empezó a sincretizar a Orula con San Francisco de Asís y sé que muchas personas no creen en el sincretismo religioso, sobre todo los que practican el ICC y todas estas cuestiones, pero dentro de nuestro Ifá, dentro de nuestra tradición de Ifá criollo o Ifá afrocubano, sí existe el sincretismo y por tanto en este orden es donde nace este sincretismo de Orula con San Francisco de Asís, que después vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo más ampliamente cuando estemos viendo la parte de los caminos y todas las cosas. Dice, porque en un momento determinado, aquí habla que cuando el framboyán florece, está trayendo anuncios de desgracia, epidemia y mortandad incluso en los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta es la señal que le da ya a Olofin de que las cosas no están saliendo correctamente y de que hay propagación de epidemias en la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la persona que es ocanaroso vea un framboyán que esté florecido, no debe pasar por ahí, no debe estar caminando o transitando por ese lugar para evitar el contagio de epidemias y todas estas cuestiones, pero ya nos está avisando de antemano el por qué la persona que es ocanaroso y su generación, sus hijos, su descendencia están propensos a sufrir algún tipo de virus, algún tipo de bacteria o algún tipo de enfermedad relacionada con alguna epidemia, ya sea una gripe aviar, ya sea una influenza, ya sea alguno de los virus estos que hay en el mundo, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué aquí se habla de perdonar al inocente y no al diabólico. Dice por qué aquí hay que tener cuidado antes de hacer un juicio y hay que ver quién es inocente y quién es el malvado, para no equivocarnos y errar en el razonamiento de tal juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Dice por qué la persona que tenga ocanaroso, sea hombre, sea mujer, va a tener que cumplimentar y preguntar todo a su ángel de la guarda o a Ifá. Todas las decisiones importantes que la persona que es ocanaroso vaya a tomar en la vida serán preguntadas a Ifá o a su ángel de la guarda. ¿Para qué? Para que usted no tenga percances mayores. Dice porque aquí este es un Ifá donde las personas se sacan un ojo por tal de verlo ciego a usted. Entonces cuídese de traiciones porque no todo el que le ríe la gracia o el que viene y usted piensa que es buena persona lo está haciendo de manera leal, sino que le está clavando un puñal por la espalda. Entonces hay que tener cuidado con las personas que rodean a Ocanaroso. Hay que tener mucho cuidado con las personas que rodean a Ocanaroso porque no todo el mundo lo está tratando bien o lo está tratando
de verdad, sino que lo están tratando con cierta hipocresía y con cierta malicia, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque en un momento determinado, uno de los secretos más grandes que tiene Canaroso es que se le inmola un gallo tuerto o sain. Este gallo tuerto se envuelve en papel de traza y se le echa de cube ya aguardó y se lleva a estela de colores y se deposita en el mar. Y acto seguido se coge un gallo y se le sacrifica de la cabeza de la persona a Osun para lograr ganar la guerra, porque dice que Osun fue el único que en un momento determinado ayudó a Changó a ganarle la guerra a Ogún. ¿Y cómo lo ayudó? Enfermando al ejército de Ogún. Entonces dice que para evitar guerra y para evitar enfermedades, esta es la obra fundamental que hay que hacer en el signo, y la persona que tenga Canaroso va a tener la necesidad de hacer esta gran obra, que es lo que dice Ifá. Dice, porque aquí todos los esboces de Canaroso llevan dentro pólvora para evitar explosión dentro de la casa. Cuando hablo de explosión dentro de la casa, podemos estar hablando literalmente de explosión dentro de la casa, de cualquier artefacto o de cualquier situación, pero también podemos estar hablando de explosión en la vida, de explosión negativa, donde usted en un momento determinado se descubran cosas que usted está haciendo, o en un momento determinado usted pierde su casa, o en un momento determinado usted pierde el respeto de su familia. Entonces estamos hablando de todo este tipo de explosión. Y hay que tener cuidado, por eso a los esboces de la persona que es Canaroso siempre hay que introducirle pólvora adentro. Y todos los esboces de Canaroso, el destino es la punta de la loma, que es lo que está vaticinando Ifá. Dice, porque aquí habla las erupciones volcánicas. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de un volcán en erupción, pero si lo llevamos a la vida de la persona, dice, ¿por qué la persona va a tener que controlar su genio y su mal carácter? Es porque la persona no podrá partir por la primera con violencia. Es porque la persona en un momento determinado tendrá que primero pensar para después hablarlo, dar una respuesta o hacer alguna acción. Porque si no, usted lo que va a tener es una pérdida tras otra constante en la vida cuando usted actúe a la ligera, cuando usted no mida las consecuencias de sus actos, cuando usted no mida las consecuencias de sus palabras. Entonces lo que va a tener una pérdida tras otra, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, porque aquí habla de brujería soplada o silenciosa. Hay que tener cuidado porque dice que el enemigo puede estar trabajando en un momento determinado con brujería silenciosa, donde usted le van a echar un polvo, usted le van a hacer una enviación, porque dice que la guerra de Changó y Asojano, después con Batalá, los maldijo a vivir juntos, mas nunca fue una guerra a la cara, siempre fue una guerra solapada y silenciosa, a golpe de hechicería. Entonces dice, ¿por qué la persona que es Canaroso tiene que tener cuidado? Porque puede tener un enemigo oculto que le pueda estar haciendo algún tipo de hechicería, que es lo que está hablando Ifá. Aquí en este orden Ifá plantea por qué Asojano vive en los ángulos de 90 grados o en las esquinas o en dos paredes que formen una esquina. Porque si nos fijamos casi siempre las personas que tienen Asojano, los viejos, los conocedores del culto de Asojano, los araraces, siempre van a tener Asojano en una esquina, y eso nace en este orden de Ifá, que fue la maldición de Batalá, a que Asojano vivía en una de las esquinas, en un ángulo de 90 grados de la casa, y que Changó vivía errante. Dice que la persona en un momento determinado se puede ver viviendo en un lugar pequeño o agregado, o incluso en la calle, porque dice que Changó era errante y Changó vivía de un lado para el otro, pero no tenía paradero fijo. Entonces se le recomienda a la persona que es Canaroso que tiene que tener paradero fijo, que tiene que sentar la cabeza, que tiene que tener una estabilidad, una familia, un hogar, para que las cosas negativas no le lleguen a su vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque en un momento determinado, aquí Olofin y Batalá son los que sentencian. Dice que hay que tener cuidado con las deudas que se puedan contraer con Batalá. Dice, porque en un momento determinado, cuando usted empiece en una guerra, el juez de esa guerra va a ser Batalá, que fue lo que pasó, que Batalá intervino entre Changó y Asojano, que eran los que estaban guerreando. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Dice, porque en un momento determinado, aquí se hace un égole con un rosario de una iglesia, se mojan agua bendita, y este égole vive al lado de Ifá. Porque dice que así fue como Orula pudo vencer a sus enemigos. Porque dice que cuando usted salga de un lugar, o usted deje alguna cosa, o usted deje un trabajo, o usted deje una pareja, o usted deje cualquier cosa en la vida, usted no puede regresar o retornar atrás. Porque dice Ifá que aquí no se regresa a recoger nada, ni se recoge a nadie que ya se haya votado anteriormente, o cualquier cosa que usted haya desechado de su vida, no la puede retomar, como un trabajo, una casa, una relación. Nada de lo que usted deseche lo puede
volver a retomar qué es lo que dice Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado aquí entraron en disputa el gallo y la lechuza. Dice porque en un momento determinado la persona que es ganaroso tiene que cuidarse de amigos íntimos, que él crea que son sus amigos íntimos, incluso lo puedan abochornar en público o lo puedan hacer pasar una vergüenza, que es lo que está diciendo Ifá aquí, porque dice que aquí en un momento determinado el gallo buscó la forma y la manera de avergonzar a la lechuza. Incluso la lechuza por una vergüenza se quitó la vida. Entonces dice el por qué en un momento determinado la persona que es ganaroso pueda pasar un bochorno tan grande o una vergüenza tan grande en la vida que se pueda ver incluso con problemas mentales, con problemas psicológicos o que incluso quiera atentar contra su vida a consecuencia de esta acción que usted hizo y de este bochorno que usted pasó. Entonces tiene que tener cuidado. Dice el por qué hay que ir a atenderse la vista. Dice por qué la persona que es ganaroso puede en un momento determinado quedar ciega. Dice, porque usted va a tener la necesidad de ponerse en manos de un facultativo para que le mida la vista, para que le haga lo que hay que hacerle en la vista. Usted va a tener la necesidad de usar gafas, usted va a tener la necesidad de usar algún tipo de lente o algún tipo de aditamento para frenar el retroceso de su vista. ¿Qué es lo que dice aquí Fa? Dice, porque en un momento determinado las cosas que son secretas para usted, su secreto tiene que guardarlo a buen recaudo, porque dice que aquí se relevó el secreto al mundo. Entonces hay que tener cuidado en un momento determinado lo que usted le pueda confiar de su vida íntima a una persona, porque esta persona después puede usar esto para usarlo en su contra, para bochornarlo, para vejarlo, para obtener algo a cambio de ese secreto que usted le confió a esa persona, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado Olofin votó a los fariseos del templo, porque los fariseos no se encargaban de hacer las cosas religiosamente y no creían en la religión y Olofin lo votó. Entonces dice Ifá, es porque hay que tener cuidado, porque dice que si usted no es religioso, si usted no atiende sus asuntos religiosos, usted se puede haber votado por Olofin, y cuando digo votado por Olofin estoy diciendo es porque usted se puede haber pasando muchos trabajos en la vida a consecuencia de que usted no atiende su proceso religioso, a consecuencia de que usted no hace caso a sus cosas religiosas, a consecuencia de que usted no atiende las cosas como las tiene que atender, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un momento determinado usted será responsable de algún acto diabólico o de algún acto malévolo. Entonces hay que tener cuidado con los actos malévolos que podamos emprender en la vida. Dice porque la ira vamos a tener que controlarla. ¿Para qué? Para evitar todo este trastorno de que estoy diciendo, de las cosas negativas que le pueden llegar a la persona que es ocanairoso, ocanaroso. Dice por qué aquí el primer camino que habla es la guerra de Changó con Asojano. Dice por qué Asojano gobernaba en su tierra y Changó era un guerrero errante. Pero que Changó llegó a la tierra de Asojano y le pidió albergue y Asojano lo dejó en su palacio. A lo que Changó, al ver la prosperidad y la tranquilidad que se respiraba en la tierra de Asojano, que era un gran gobernante porque todo su pueblo era próspero y estaba tranquilo y habían leyes que protegían a los ciudadanos y todas las cosas estaban ordenadas, Changó, al ver esto, le entró envidia y quiso apoderarse del pueblo. Y en una ocasión que Asojano tuvo que salir a visitar a su hermano a una tierra cercana que su hermano gobernaba, cuando regresó se dio cuenta de que no lo dejaban entrar en su palacio, a lo que llamó a sus seguidores y arremetió un ataque, donde fue un ataque muy sangriento y empezaron a morir personas de los dos bandos. Y Obatalá, Echu, que estaba mirando esto, fue donde estaba Obatalá y se lo dijo, y Obatalá los mandó a buscar a los dos. Y cuando Asojano le explicó que él era el rey de allí y que Changó se quería quedar con su palacio y con su reino, Changó dijo que él lo hacía porque él se había enterado de que Asojano lo quería votar, cosa que era mentira. Pero Batalá, como ellos no se ponían de acuerdo, dijo que los dos reinarían juntos en el mismo palacio con la misma igualdad de condiciones y con las mismas funciones. A lo que empezaron a convivir juntos, pero como no se soportaban, empezaron a mantener una guerra silenciosa o solapada, y le dieron la tarea a sus súbditos más leales de llevar esta guerra. Changó se la dio a la wea tipo La,
y a Sojano se lo dio a Legué Escoba Amarga, que eran dos hechiceros con mucho poder y empezaron a hacer hechicería de un lado hacia el otro y del otro hacia el otro. Por consiguiente, los que empezaron a pagar todas estas cuestiones fueron la gente del pueblo, porque empezó a haber mortandad, ya las cosas no eran como antes, ya el pueblo no era próspero, ya no había leyes que protegieran a nadie y ya se vivía al garete. Por consiguiente, Ollá, que estaba observando todo esto, le dio la señal a Olofin. La señal fue florecer el framboyán. Cuando Olofin vio el framboyán florecido, era señal de epidemia y mortandad. Lo que hizo fue bajar a ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando vio lo que estaba sucediendo, lo que dictaminó fue que mientras el mundo fuera mundo, la tiponlá y la escoba amarga no se iban a dar en el mismo lugar. Por eso hasta el día de hoy, cuando se da la tiponlá en un lugar, no se da la escoba amarga, y cuando se da la escoba amarga no se da la tiponlá, porque hasta el día de hoy están en guerra, pero por mandato de Olofin tuvieron que parar la guerra para evitar la mortandad del pueblo y empezar a vivir separados. Olofin también dictaminó el por qué a Sojano iba a vivir en las esquinas, en los ángulos de 90 grados de la casa o del palacio, y que Changó iba a vivir errante. Entonces, por consiguiente, estas cosas las dictaminó Olofin y se cumplieron como sentencia. Por tanto, si vemos un poco o interpretamos un poco este gran camino, podemos ver el por qué aquí hay peleas entre personas que viven juntas o peleas entre personas que viven en el mismo núcleo familiar o dentro de la misma casa, incluso entre hermanos o incluso entre la pareja. El por qué va a ser una guerra constante con las mismas personas de la familia, con las mismas personas más allá. Usted va a tener una guerra constante, pero que esto va a afectar a las otras personas de la familia. Esto no lo va a afectar a ustedes. Y mientras que la guerra no se detenga y se sigan haciendo hechicería los unos a los otros, no va a parar la mortandad en su familia, no van a mejorar las condiciones económicas y sociales, no va a mejorar nada, que es lo que está diciendo IFA. Por consiguiente, hay que buscar la forma y la manera de limar las asperezas dentro del núcleo familiar. De buscar la forma y la manera de que la familia esté en armonía. Que es lo que está diciendo IFA. Dice porque aquí habla de usurpación de la casa, o del reinado, o de la posición, o del puesto laboral. Aquí habla de usurpación, el por qué Changó se dio cuenta que quería usurparle la tranquilidad y la prosperidad con que vivía a Sojano. Dice por qué, aunque usted tenga la razón, usted va a ir a juicio y no le van a dar la razón, que fue lo que le pasó a Sojano delante de Batalá, que aunque tenía la razón, Batalá dictaminó que tendrían que seguir viviendo juntos. Entonces hay que tener cuidado. Dice por qué si la persona que es Canaroso se mete en pleitos de divorcio para con su pareja por los bienes, dice por qué los bienes serán divididos a la mitad. Ni no importa que uno sea el que los haya formado, o se haya forzado por hacerlo, o incluso los haya adquirido antes del matrimonio. Nada de esto va a importar y sus bienes van a ser cortados por la mitad y repartidos con otra persona. ¿Qué es lo que está diciendo aquí IFA? Dice porque en un momento determinado hay que tener cuidado con hechicería y con guerra solapada o silenciosa, con polvo y con esta serie de cuestiones dentro de la casa. Dice porque aquí hay que estar a bien con Yansa, con Ollá. Porque dice que Ollá dio la señal de por qué había la gran disyuntiva de abajo y la gran mortandad. Dice por qué los hijos ganarosos hay que tener cuidado, porque dice que pueden empezar a presentar cualquier tipo de epidemia, como llaga, como cualquier tipo de enfermedad bacteriológica, y pueda incluso causarle la muerte a los niños, porque aquí anuncia, cuando el framboyán florece, anuncia muerte de niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hijos de la persona que es ganaroso. Dice Ifá, es porque aquí habla el camino donde se sincretiza a Orula con San Francisco de Asís, es el camino de Rosario. Dice por qué Orula en un momento determinado tuvo que asistir a casa de uno de sus ahijados que vivía en una tierra lejana, y fue a casa de su ahijado, le hizo las obras pertinentes, y cuando salió de la casa, que iba por más de la mitad del camino, se percató de que había dejado su égole, lo había dejado en el trono de Ifá de su hijado. Pero Orula le había advertido que no podía regresar atrás, por consiguiente no podía regresar a buscar su égole. Y tenía que pasar
Para llegar a su tierra tenía que pasar por una tierra hostil porque allí tenía grandes enemigos. Pero por donde iba pasando, lo que vio fue una iglesia y se metió dentro de la iglesia y con un rosario que había en un banco de la iglesia, hizo un égole, lo mojó en agua bendita y se hizo sordo y le salió este orden difalo donde le decía que tenía que disfrazarse de monje para pasar inadvertido por la tierra de su jarayé. Y así mismo lo hizo Orula, se disfrazó de monje y pudo pasar por la tierra de su jarayé sin ser visto o sin ser percibido. Por consiguiente, aquí nació el culto de sincretizar a Orula con San Francisco de Asís, que si vemos una imagen católica de San Francisco de Asís, podemos ver que está vestido de monje. Por consiguiente, aquí se confecciona un égole que se va a confeccionar con un rosario comprado en una iglesia, se moja con agua bendita y ese égole va al lado del ifá de la persona o al lado de la mano rula de la persona. En el caso de que sea babalao, el día que tenga que trasladarse de una tierra a otra, el osorde se lo hará con este égole y será el único propósito de este égole, hacerse el osorde con este égole. Entonces, dice Ifá, el por qué hay que tener cuidado, porque aquí Ifá nos dice el por qué todo lo que dejamos atrás, atrás se queda. Estoy hablando de relación, de trabajo, de casa, de negocio, de todo lo que dejemos atrás, se tiene que quedar atrás y no podemos volver al pasado y retornar con los problemas anteriores. Por consiguiente, la persona que es Okana Fun se le recomienda que lo que dejó atrás se quedó atrás y no tiene por qué retomarlo. Lo otro, dice Ifá, es porque usted en un momento determinado va a tener que esconderse en algún lugar porque sus enemigos lo están asediando. Dice porque usted tiene varios enemigos que en un momento determinado lo están vigilando para hacerle algún tipo de daño. Dice porque para usted trasladarse de una tierra a otra va a tener la necesidad de hacer adivinación para ver si le conviene el viaje o si le es factible ese viaje. Y tener mucho cuidado porque pueden haber obstáculos o contratiempos por el camino, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice que cuando Osun ayudó a Changó a ganar la guerra, dice porque en un momento determinado Changó tenía una guerra con Ogún y Changó ya había mandado 7 ejércitos y Ogún había arrasado con los 7 ejércitos de Changó, donde Changó fue donde estaba Orula por adivinación. Cuando Orula le ve este orden de Ifá, le dice que tiene que buscar un personaje que se llama Osun, que es el único que lo va a poder ayudar y ofrecerle un gallo blanco. Por consiguiente, Changó va donde está Osun, le ofrece el gallo blanco y Osun le dice, vamos para donde está el ejército de Ogún. Y Osun, por mediación de su hechicería, empieza a enfermar al ejército de Ogún. Y todos los guerreros de Ogún estaban débiles y enfermos. A lo que Osun dio la señal y Changó vino y arrasó y pudo conquistar y ganar la guerra. Entonces dice Ifá aquí el por qué hay que tener sumo cuidado con hechicería que nos puedan echar para debilitarnos o enfermarnos. Dice por qué podemos entrar en pleito con un enemigo poderoso, pero que la guerra se va a vencer si hacemos las obras pertinentes. Dice por qué aquí es donde yo estaba diciendo ahorita, el por qué se le sacrifica el gallo tuerto a Osai, a Oloku, perdón, se envuelve en la tela de colores, se le echa de cubo y agua y se le deposita en el mar y acto seguido se viene y se le da de comer un gallo blanco de la cabeza a Osun para evitar la enfermedad y para el vencimiento de las guerras, para que Osun no nos ponga débil, no nos debilite, que fue lo que hizo para con el ejército de Ogún. Dice por qué la persona va a tener que acudir al médico y hacerse chequeo y hacerse analíticas, porque dice que puede sentirse débil, puede tener anemia o puede ser que su sangre, los parámetros de la sangre no estén correctamente y pueda tener las plaquetas bajas, las defensas bajas, los glóbulos rojos o los glóbulos blancos no estén funcionando correctamente y a consecuencia de esto usted se puede ver cansado, usted se puede ver con poco ánimo, que es lo que está vaticinando aquí Ifá. Dice por qué aquí habla de la lechuza y el gallo. Dice por qué la lechuza y el gallo eran amigos. Y dice por qué en un momento determinado la lechuza y el gallo eran pareja de baile y eran los que mejor bailaban en ese pueblo. Pero tenían una fiesta y la lechuza era ciega, por eso siempre iba a la fiesta de noche y antes que amaneciera se iba. Y la lechuza empezó a entrenar para la fiesta y a inventar una serie de determinados de pasos de baile que el gallo no se sabía. Cuando llegó el momento en la fiesta, empezaron a bailar todo el mundo y todo el mundo criticaba a todo el mundo, menos a la lechuza y el gallo que eran los mejores bailarines.
Cuando se ponen a bailar, la lechuza empieza a hacer los pasos que había entrenado sin el gallo y por consiguiente el gallo no sabía qué hacer y las personas empezaron a burlarse del gallo y a bochornar al gallo porque la lechuza estaba bailando de un modo que él no sabía y que a la gente le gustaba ese modo de bailar. El gallo ideó algo para vengarse que no era más que organizar otra fiesta e invitar a la lechuza. Cuando organizó otra fiesta, invitó a la lechuza le dijo que no le podía coger el día en la calle porque era ciega y no veía, pensando que el gallo era su amigo. Pero el gallo la convenció y la llevó a la fiesta y le empezó a dar otí. Y cada vez que la lechuza le decía que se quería ir, el gallo le decía que un poco más hasta que se hizo de día. Y cuando se hizo de día, el gallo le dijo, ahora es que nos vamos. Y cuando la lechuza empezó a caminar dando tumbo y a tropezar con todo. Y las personas empezaron a decir, la lechuza estaba borracha. Pero el gallo se viró y dijo, no, no está borracha, lo que es ciega. Y las personas empezaron a burlarse de la lechuza. Y a vejar a la lechuza, y a hostigar a la lechuza, y a agobiar a la lechuza, y a burlarse de ella, hasta que lograron que la lechuza se quitara la vida por este bochorno que sufrió. Entonces, por consiguiente, este signo nos está diciendo, este gran camino nos está diciendo el por qué el secreto de uno no lo comparte con otro. Dice por qué la persona tiene que ir a hacerse el chequeo de la vista. Dice por qué en un momento determinado usted no puede estar de fiesta en fiesta, que era lo que hacía el gallo y la lechuza. Dice por qué en un momento determinado esto es un ifá de pasar bochorno. Cuídese de pasar bochorno, cuídese de emborracharse y ser el reír de las personas. Cuídese de que se burlen de usted porque usted mismo lo provoque. Cuídese de enemigos íntimos, de amigos íntimos que pueden ser enemigos íntimos. Tiene que tener mucho cuidado a quien usted le brinda o le confía sus mayores secretos, porque dice que lo pueden usar para bochornarlo y que de tanto bochorno usted puede empezar a presentar descompensaciones nerviosas psicológicas que incluso la puedan llevar al suicidio. Entonces hay que tener sumo cuidado aquí con este Ocanafún y con lo que respecta al bochorno público de Ocanafún, porque dice que lo puede llevar al suicidio. Dice por qué aquí habla el campesino y Osain, dice por qué había un campesino que todos los días iba a robarle fruta a Osain, a la finca de Osain. Y que hubo un día en que su mujer le dijo, hoy no vayas a robar fruta porque algo malo va a pasar. Y el campesino le dijo que no importaba que él iba a robar fruta. Pero ya como Osain estaba cansado de que le robaban la fruta, lo que hizo fue enterrar una cazuela de brujo en la finca donde estaban las frutas. Y por consiguiente, cuando el campesino cogió la fruta que fue a salir, se empezó a sentir débil. Y tuvo que ir a la casa de Orula, donde Orula le dijo que se sentía muy débil porque él estaba robando fruta, pero que lo que pasaba era que había una cazuela de brujo enterrada que él tenía que ir y sacarla para que se le acabara la debilidad en el cuerpo y la enfermedad que se le había instalado en el cuerpo. A lo que el campesino hizo la sobra, fue y sacó la cazuela de brujo y tuvo que decirle a su mujer que tenía toda la razón y empezar a hacer caso a los consejos de la mujer. Dice, ¿por qué? Aquí hay que hacerle caso al cónyuge, ya sea hombre o mujer al hombre. Van a tener que hacerse caso porque dice que en un momento determinado hacerle caso a su pareja lo puede salvar. Dice, ¿por qué volvemos a hablar de debilidad en el cuerpo? Provocada por hechicería. Entonces hay que tener cuidado, un enemigo que nos está echando hechicería, pero también tenemos que ponernos en manos del médico y haciendo analítica, porque podemos estar hablando de descompensaciones en los parámetros de la sangre. Podemos estar hablando de anemia, podemos estar hablando de la falta de alimentación que usted tiene o de la mala alimentación que usted pueda tener en un momento determinado, porque dice que aquí el campesino lo que hacía era robar fruta porque no tenía que comer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usted no puede ser amigo de estar robando, usted tiene que tener cuidado. No le roben o usted no robe, que es lo que está diciendo IFA. Entonces se le explica a la persona que es ocanaroso que va a tener la necesidad de acudir al médico con urgencia a por analítica, a ver si todo está funcionando correctamente, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque aquí habla del adulterio de la mujer de Osain. Dice porque este camino es muy extenso. Voy a tratar de resumirlo, pero el por qué dice que la mujer de Osain le estaba haciendo adúltera con otro hombre que también era brujo y que este hombre le montó un hinché para que dominara a Osain y quedó embarazada de este hombre. Pero Osain en venganza lo que hizo fue buscar la majada a Leyó para vengarse de la mujer porque Leyó era un brujo poderoso. Y cuando la mujer parió, lo que parió fue Jimagua.
Y el majá, mientras ella estaba pariendo, le estaba succionando la vulva y succionándole los pechos, lo que le metió la ponzoña y lo que hizo fue meterle una enfermedad viral dentro del cuerpo o bacteriológica dentro del cuerpo, de la cual la mujer dio la caída. Lo primero que dice este signo es que la mujer ni el hombre pueden ser adúlteros. Dice, ¿por qué la mujer puede salir embarazada de un hombre que no es su marido? Dice, ¿por qué la mujer la puede tener amarrada un hombre que no es su marido y que en un momento determinado le puede hacer algún tipo de amarre para que usted domine a su marido pero siga estando con él? Dice, ¿por qué aquí, si su marido descubre que usted lo está engañando, va a buscar la forma y la manera de vengarse de usted? Y que esto le puede traer incluso la muerte. Entonces hay que tener sumo cuidado aquí con los problemas de adulterio dentro del matrimonio de la persona que es ganaroso, sea hombre o sea mujer. Porque si no, lo que va a tener es este tipo de problemática y este tipo de situación negativa y nefasta dentro de su vida. Dice, ¿por qué aquí hay que cuidarse de infecciones virales, de infecciones bacteriológicas y de todo este tipo de cuestiones? Dice, ¿por qué la mujer va a tener que tener cuidado? Porque aquí nace el cáncer de mama. Y dice que va a tener que tener cuidado a la hora de realizar el acto sexual. No puede permitir que le muerdan los senos. Dice, ¿por qué la mujer va a tener que ser precavida a la hora de hacerse los autoexámenes que se hacen para ver si tiene algún tipo de nódulo o algún tipo de situación, y si siente algún tipo de bulto o algún tipo de esta situación, acudir al médico con prontitud para que esto no se vuelva un problema mayor del cual le pueda costar la vida? ¿Qué es lo que está diciendo Ifá? Dice, el por qué aquí habla de a la tierra que fuera es lo que viene. Dice, ¿por qué Orula llegó a una tierra donde las personas tenían muchos problemas? Y vio a una mujer embarazada que estaba pasando problemas y calamidades. Pero en esa tierra no se creía en Ifá. Y Orula le dijo que le iba a consultar y que le iba a hacer el bo. Cuando le estaba haciendo el bo, entró el marido que venía del trabajo y el marido se lo tomó de mala manera y lo echó de su casa. A lo que Orula se sintió agobiado y se sentó en una esquina y Echu lo vio y le preguntó que qué pasaba. Orula le contó y Echu le dijo, eso te pasa por querer arreglar el mundo. A la tierra que fuere, haz lo que viere. Aquí no creen en Ifá, usted no tiene nada que hacer aquí y que se la resuelvan como puedan, si tienen mortandad, si tienen lo que tengan. Entonces dice Ifá que la persona que es ganaroso, yo estaba diciendo al principio, que tiene que ser una persona que se adapte al medio que lo rodea. Que si usted emigra para un lugar, usted va a tener que hacerse a las costumbres de ese lugar. Usted va a tener que tratar de adaptarse a las costumbres y al modo de vida de ese lugar. Y con esto, con todo. Por eso es que Ganaroso tiene que ser una persona voluble, tiene que ser una persona que se adapte con facilidad al medio que lo rodea y va a tener la necesidad de saber convivir en todos los medios, en todos los lugares y con todo tipo de personas para no tener las grandes pérdidas que puede tener en la vida a consecuencia de esto. Dice que tenga cuidado usted por dar una opinión que no le toca, lo vayan a votar de algún lugar o vaya a tener algún tipo de desaveniencia con alguna persona por dar una opinión que usted no tiene que dar, que es lo que estaba diciendo aquí Fa. Entonces estas eran las cosas que quería ver en el día de hoy acerca del Ordum o Ganaroso. Espero que les haya servido para ampliar a grosso modo la información que hay de este Ordum de Ifá. Y nada, no les deseo suerte porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las robaciones, los esboces y siendo obedientes con nuestros itases. Que la bendición de Lofin, Olordu, Olorum y Olordu Mare y sus respectivos de la guarda siempre los alcance. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y nos estamos viendo para seguir hablando de estos ovnis un poco salidores. Y Boris Boya y Bocheche.